ULACID, Facultad de Ciencias Empresariales, Maestría en Administración de Empresas, curso Estructura Económica Mundial. Integrantes: Adrián Umaña, Mauricio Caña y Randall Salazar. Profesor Óscar Ugalde, fecha de trabajo junio 2016. El trabajo final se llama Informe País. Se eligió el sector agricultura para el proyecto. Antecedentes del sector productivo de la agricultura en Costa Rica. Como introducción podemos indicar que Costa Rica es un país pequeño, en donde se muestra que la agricultura está bien ponderada y diversificada, como el café, el banano. Las plantaciones forestales representan la gran mayoría del uso de la tierra, pero el valor de producción por hectárea, otros cultivos como las frutas, hortalizas, las flores y las plantas ornamentales son más importantes. Se estima que en el país hay aproximadamente 140.000 productores agropecuarios, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. La gran mayoría de sus productores son activos: tierra, maquinaria, casa, equipos, animales, etc., de menos de $100.000 americanos e ingresos agropecuarios mensuales entre $500 americanos y $1.000 americanos, y se dedican a la producción de granos, hortalizas, frutas, café y ganadería, especialmente de doble propósito: carne y leche. El café sigue siendo el producto más importante en cuanto al valor de producción, ya que pequeños productores dependen de él. El segundo producto más cultivado es el arroz, con 68.000 hectáreas, seguido por el banano, con 48.000 hectáreas, la caña de azúcar, 56.000. Otros productos muy cultivados son los frijoles, con 32.000 hectáreas, la palmera de aceite, con 40.000 hectáreas, y las naranjas, con 25.000 hectáreas. En 1990 la actividad agrícola en Costa Rica representaba un 12% del PNP y continúa descendiendo. En el 2000 la agricultura empleaba el 20% de las fuerzas laborales, frente al 25% en 1990. El crecimiento turístico y otros servicios de las zonas rurales ha funcionado como sustituto a esas actividades. Las políticas que influyen en la agricultura. A continuación se dedica a las principales políticas vigentes que en los últimos años ha tenido más influencia en la agricultura costarricense, y luego se resumen las principales medidas sectoriales implementadas por la presente administración. Las principales políticas que influyen en la agricultura son las nacionales. Entre ellas tenemos macroeconomía, infraestructura, la parte ambiental y la parte migratoria. Otro punto principal es la responsabilidad compartida, que entre ellas tenemos comercio internacional, financiamiento e inocuidad de alimentos. En la parte del sector agropecuario, de otros sectores también que afectan son el turismo, la maquila y la alta tecnología. Y en los sectoriales tenemos la tecnología agropecuaria, sanidad agropecuaria, riesgo y drenaje y comercialización agropecuaria. El punto 2 es el impacto de la crisis económica en el sector productivo agrícola. La crisis de 2008-2009, que realmente inició en el 2007, se dio en Estados Unidos por la crisis inmobiliaria. La caída de las actividades económicas de nuestro país repercute asimismo en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que según datos suministrados por el Banco Central y por el Centro Internacional de Política Económica, CINPE, las industrias que más aportan a la comunidad costarricense son al mismo tiempo las actividades más impactadas, entre ellas están la industria manufacturera, el comercio, los servicios, la agricultura, la construcción y las actividades relacionadas con la inmobiliaria. Entre las causas propias del país que han contribuido al decrecimiento se puede mencionar la menor demanda externa de los productos agrícolas, el aumento de los precios de los fertilizantes, el costo de los transportes y la logística de exportación, el incremento de las tasas de interés para las actividades del sector agropecuario, debido al riesgo implícito de las actividades, tanto por el clima, enfermedades, plagas, etc., la escasez, disponibilidad de crédito de manera continua y por época de crisis, el abandono durante años de dicho sector por parte de las entidades estatales. La influencia de actores claves. El IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, a nivel internacional, hizo un estudio realizado en el 2010 que se llamó La agricultura en Costa Rica, situación 2010, sobre su evolución y perspectiva. Indica que en el país tenemos 94.000 productores agropecuarios, la gran mayoría cuenta con activos.
El objetivo del ICA es fortalecer la institucionalidad y la capacidad de los Estados miembros para la gestión de políticas y estrategias que propicien la competitividad de la cadena agrícola, fortalecer la capacidad de instituciones públicas y privadas para mejorar el acceso y la vinculación con las cadenas agrícolas de los mercados. Los resultados esperados por parte del ICA es mejorar la capacidad de los países para gestionar políticas y fortalecer la institucionalidad, fortalecer la capacidad de actores políticos públicos y privados para promover innovaciones que disminuyan el efecto negativo de las plagas, enfermedades y problemas de inequidad, mejorar la gestión de la cadena agrícola para disminuir la pérdida de alimentos y cantidad y calidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es otro de las entidades que ayudan. Entre las organizaciones importantes para Costa Rica es el MAC. Según el MAC, el subsector agrícola incluye la producción agrícola, el mercado y el consumo familiar de actividades de origen vegetal, tales como granos básicos, raíces tropicales, cultivos azucareros, hortalizas, frutas, café, cacao, especies de productos de forrajeros, ornamentales y otros productos de interés para el sector agrícola costarricense. Asimismo, se cuenta con el Foro Nacional Mixto y Foro Regiones Mixtas conformadas por representantes de organizaciones pequeñas y medianos productores del sector agropecuario. El MAC tiene dos mecanismos de trabajo para la agricultura: el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario Rural 2015-2018. Entre las propuestas podemos decir que aumentar el valor agregado agropecuario impulsando la mejora en la productividad y el desarrollo rural sostenible con un crecimiento del 6 al 8% por periodo. Apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza mediante las acciones de mejora de las condiciones de vida de los territorios rurales que propicien la dignificación de la población rural. Se plantea una reducción de la pobreza rural del 6.5%, siempre que sea una meta conjunta con varios sectores, especialmente los sectores de trabajo, seguridad social, etc. Análisis de políticas de proteccionismo en el sector agrícola. La agricultura es el campo de exportación que recibe protección del Estado por el papel generado de divisas en el funcionamiento global de la economía. El análisis del sector agrícola antes y después de la crisis financiera mundial de 2008-2009 por varios factores ha generado influencia directa en el desempeño del sector económico del país. La situación macroeconómica: Costa Rica es un país exportador de materia prima y tiene un elevado vínculo con la economía global para ser una de las economías más abiertas de América Latina. De allí que las variaciones en el comercio internacional afectan su desempeño exportador, además de la evolución que tienen las economías de los socios comerciales. Bajo ese contexto, el manejo de políticas macroeconómicas constituye un factor relevante sobre la agricultura. Otro factor que afecta es la modificación de las tasas de cambio y la baja de tasas de interés pasiva. El propósito del Banco Central para impulsar la economía por medio de la estimulación de la demanda se refleja en la baja que se realizó en la tasa de interés pasiva, como en julio de 2006 y marzo de 2008 se llegó al mes que registra el histórico de una baja del 4%. En algunos bancos dicha tasa fue aún menor. El precio del combustible ha sido los factores más influyentes en la actividad agrícola. Costa Rica mantiene una política de precios de los combustibles ajustado al precio internacional y esto ha representado variaciones. Entre el 2008 y 2009 los precios cayeron sustancialmente a niveles muy bajos, pero a inicios del 2009 se tiene que en un periodo el precio nacional en colones subieron mucho más rápido que los precios internacionales, luego caen nuevamente para efectos de revaluación cambiaria. El entorno internacional. La crisis económica financiera internacional ha tenido influencia directa e indirecta en la agricultura nacional. El efecto más significativo se da en la reducción de la demanda de los países importadores de productos de la agricultura de Costa Rica, que Costa Rica exporta. Otro de los puntos es los precios internacionales de los alimentos. El sector agrícola es la fuente de producción de los alimentos, por tanto los precios internacionales afectan directamente a los productos del agro que son exportados. El ICA, el impacto de las acciones del G20 y otras organizaciones como el ICA. El ICA son las instituciones que vela por ayudar al sector agrícola. Es el Instituto Interamericano de Cooperación. Es un organismo especializado en agricultura y sistemas interamericanos de apoyo de los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. La misión es estimular y promover
y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica para disminuir el hambre y la pobreza de los productores y los habitantes de los territorios rurales. El G20, según el G20, es un movimiento que tiene legitimidad porque es un grupo incompetente según varios grupos, ya que ellos manejan los precios de los alimentos, mantienen una liberación comercial, la regulación de los mercados, la especulación y promoción de los agrocombustibles. Comparación con otros países. Podemos decir que, por ejemplo, en Costa Rica, la agricultura familiar es en términos que tiende a crecer la popularidad de la agricultura en el país, que se destaca el documento de la política del Estado para el sector agroalimentario del desarrollo rural costarricense. Costa Rica actualmente cuenta con aproximadamente 8.000 hectáreas consagradas a la producción de cultivos sin químicos y más de 3.000 productos encargados de ofrecer productos debidamente certificados, tanto en el mercado nacional como internacional. Las exportaciones de productos agrícolas conforman el 8% del PIB del país. Aproximadamente el 5.9% del territorio está conformado por cultivos permanentes y otro 4.4% está conformado por tierra de cultivo. Los bananos, las frutas son los principales productos de exportación agrícola y se cultivan tanto en el Valle Central como en la zona norte. El café fue el motor principal económico del país durante el siglo XIX y gran parte del XX, pero eso se cambió durante los últimos años. Con respecto al comportamiento del PIB, en la rama de actividad correspondiente a la agricultura, silvicultura y pesca pasó del 10.7% del 2000 al 9.7% del 2005, 9.2% del 2010 y bajó al 8.6% en 2013. Si lo comparamos con El Salvador, que es un país pequeño con una población de más de 5 millones de habitantes, los principales cultivos alimenticios son maíz, frijoles, arroz, y los principales cultivos son café y azúcar. Se estima que El Salvador posee 614.000 agricultores, de los cuales 244 cultivan maíz, frijoles, con una finca menos del 2.5%. Si lo comparamos con Alemania, que la superficie agraria es de 17.200.000 hectáreas, un 63% de las tierras están en situación de arrendamiento rústico. La agricultura alemana produce el 1% de la riqueza del país y emplea a más del 3% de los trabajadores. La agricultura ecológica está creciendo considerablemente y en el 2010 había 16.200 explotaciones agrarias ecológicas que cultivan una superficie aproximadamente de 979.100 hectáreas. Este se supone un aumento en superficie de un 14% respecto al 2007. Una superficie representa casi 6% de toda la superficie agrícola. Desafíos. Según estudios realizados por organismos internacionales con experiencia en este campo, se indica que para que actúe de una forma adecuada el sector agropecuario de la región centroamericana se debe analizar las siguientes acciones. Hay un riesgo alto de actividades agropecuarias de la zona, esto por los constantes desastres naturales y volatilidad de los precios. Los ingresos generados por el sector agropecuario son relativamente bajos y en algunos casos no permite a la producción rural cubrir el costo de la canasta básica. Otro modo de resolver las autoridades es la contracción del gasto público real agropecuario en la mayoría de los países centroamericanos. El crecimiento del sector agropecuario centroamericano no ha sido adecuado, es inestable. Mucho se da por los desastres naturales y las variaciones de los precios. El Producto Interno Bruto Agropecuario PIBA aumentó a una tasa promedio del 2.4% de la década 90 y se estancó a lo largo de la presente década en 1.4%. Otro desafío es combatir la pobreza rural, ya que en Costa Rica, El Salvador, Panamá alcanza más del 55% de los hogares, en Guatemala y Nicaragua el 70% y en Honduras el 80%. Según información del CEPA, los países centroamericanos hay una alta concentración de grandes fincas en pocas manos. En este caso podemos ver que en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá menos del 2% de la población posee más del 46% de la superficie total. Propuestas. La situación actual de Costa Rica y del sector centroamericano de la agricultura nos indica que hay mucho por hacer para mejorar la competitividad, aumentar el crecimiento sostenible y disminuir la pobreza. Se debe a las siguientes prioridades: conglomeración regional y competitividad, políticas comerciales y negociaciones internacionales, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, innovación tecnológica y gestión de ambiental,
Apoyar la competitividad del sector agrario por medio de puestas en marcha de cadenas productivas que generen mayor valor agregado, empleo y seguridad alimentaria. Desarrollar las capacidades humanas de las oportunidades de crecimiento en la agricultura en la zona rural mediante un fortalecimiento de las instituciones que atienden a este sector. Poner una agricultura que genere un desarrollo sostenible para que pueda generar un ambiente adecuado por medio del manejo de ecosistemas y el uso de biodiversidad ejecutiva. Innovar en cuanto a los servicios que dan los servicios. Para esto puede generar un mejoramiento continuo por medio de la eficiencia y eficacia de la acción pública con el objetivo de poder integrar a los servicios públicos la eliminación de la burocracia. Aplicación de aspectos teóricos. Para hacer aplicación de propuestas agropecuarias, Costa Rica, los 4 sedes citados anteriormente debe basar su estrategia en los siguientes aspectos teóricos de introducción con la región centroamericana y apoyar la competitividad del sector por medio de la cadena productiva de mayor valor agregado, empleo y seguridad alimentaria. Los países de la región centroamericana deben establecer prioridades en el desarrollo de sus países con respecto al mejoramiento de sus características de transporte, brindar información oportuna, asesoría y técnicas y confiables a los productores sobre el uso mejor de la tierra y las características del sector donde se desenvuelve su actividad. Desarrollar en la región todo programa extenso de uso de semilla de calidad garantizada. El impulso de tecnología agropecuaria que modernice el sector agropecuario de manera que se aprovechen los recursos. La implementación y fomentar la agroindustria de manera que los países de la región, por medio de la banca de desarrollo, permita el acceso de crédito y establecimiento de convenios de cooperación entre organismos e instituciones. La aplicación de las normas de calidad deben de ser común para todos los países miembros del bloque. El manejo del riesgo será en conjunto. Es decir, si por alguna causa algún país fuera afectado por una plaga o enfermedad, los demás países manejan los mismos criterios de aislamiento. El equilibrio para el desarrollo de la agricultura se encuentra en armonía con el ambiente por medio del manejo de los ecosistemas de biodiversidad deberán estar acordes. El fundamento de la integración económica regional para la agricultura donde Costa Rica puede beneficiarse está compuesta por los siguientes organismos técnicos e instituciones. Cronograma de trabajo y presupuestos. Para que plantee una de las agriculturas regionales integrales y funciones se creó el Consejo Agropecuario Centroamericana CAC. El CAC articula sus acciones con otros ministerios y sectores agropecuarios en el marco del SICA, con los cuales comparte la agencia de temas de carácter intersectorial. Por otra parte, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCID, ha aprobado en 2015 su estrategia de agronegocios Centroamérica, el cual se propone desarrollar herramientas financieras. Para el financiamiento también participa la banca privada, la banca de fomento y la cooperación de la ONG, los proyectos especiales y las empresas aseguradoras, entre otras. Los servicios financieros no deben estar limitados únicamente a la provisión de crédito, sino que también debe considerar otros servicios como el ahorro, cartas de crédito, transferencias, certificados de depósito, seguros, etc. Conclusiones y recomendaciones. El sector agrícola de Costa Rica, igual que los demás países de la región, debe ajustarse a los requerimientos de mercado, así como adaptación de los medios de producción. Por tanto, si se quiere ser competitivos y vigentes en el área, se debe cumplir con la agenda común de integración de la agricultura centroamericana. Se recomienda entonces para el sector agrícola de Costa Rica, los cuales incluyen las actividades productivas primarias, las de transformación y comercialización de los productos agropecuarios, realizar los cambios estructurales para estar en capacidad de enfrentar los mercados, la apertura comercial donde se intercambio promueve, la armonización arancelaria de productos de origen agrícola o pecuario o bien procesados en la industria, la demanda de alimentos seguros y de calidad, enfrentar un mayor nivel de competencias en el mercado, la concentración del valor de los eslabones de la cadena agroproductiva, los nuevos desarrollos de la tecnología basados en la tecnología de la información, el fortalecimiento del patrimonio sanitario y fitosanitario de la región, así como la liberación de los productos que aún no gozan de libre comercio en el ámbito regional, el compromiso con la preservación del medio ambiente y por último la coordinación de medios para la administración de contingencias y donaciones de insumos y productos agropecuarios, así como las recomendaciones mutuas de registros sanitarios. Gracias.